sobre lo que hicimos la clase anterior, algún ejercicio, alguna duda que tengan. Jime dice que ella tiene dudas. Decime nomás ya, Jime, ¿cuáles son tus dudas? ¿Los demás no tienen dudas? Dice Jime, ¿cómo puedo saber cuál es la respuesta correcta en los ejercicios que estaban en el PDF? Ok. En el PDF, voy a ir un ratito al PDF. Igual en el libro en físico, al final del libro tienen los respuestarios. Por ejemplo, acá tenemos el ejercicio 1. Entonces, en el respuestario tienen que buscar el ejercicio 1. Si yo, por ejemplo, quiero saber la respuesta del ejercicio 8 del ejercicio 1, entonces me voy a ir al final del libro. Y acá tienen todas las respuestas. Entonces van a buscar el ejercicio 1 y van a buscar el ejercicio número 8 del ejercicio 1. Aquí tienen todas las respuestas, entonces ahí pueden saber si es que están haciendo bien o no están haciendo bien. En algunos casos puede ser que estén haciendo mal y coincidan nomás por milagro, por coincidencia, coincidan sus respuestas. Pero bueno, la mayoría de las veces seguro que están haciendo bien. Acá empieza respuestas a los ejercicios propuestos. Esto empieza, les digo la página en la que empieza exactamente. Página 259 empieza el respuestario. Entonces acá tienen el ejercicio 1 y si querían saber entonces el número 8, van acá en el número 8, acá está. Esta sería la respuesta del ejercicio número 8 para el número 1. No sé si queda resuelta tu pregunta, Jimé. Ok, de los ejercicios que hicimos en el cuadro conmigo, vamos a verificar ahorita mismo. Así que eso ahora vamos a verificar. Ya tengo todo resuelto igual, pero quiero hacerlo con ustedes. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo o ya no hay ninguna pregunta? Bien, al parecer ya no hay preguntas, entonces vamos a empezar resolviendo justamente esos ejercicios que hicimos la vez pasada, de algunos de los que hicimos. Vamos a hacer pequeño repaso primero. Nosotros vimos primero lo que eran los conjuntos numéricos, vimos todos estos conjuntos, quién estaba dentro de quién, acá vimos todo el resumen de los conjuntos numéricos, luego vimos algunos conjuntos especiales y estábamos teniendo este cuadrito y vamos a completar ahora este cuadrito para que lo vayan comparando también con las respuestas que ustedes pusieron. Ok, voy a hacer en verde para que se vea la diferencia de los que hacemos hoy y de los que hicimos la clase pasada. No, lo que voy a hacer es voy a copiar este cuadro en nuestro nuevo apunte para que yo les pueda compartir después otra vez el apunte y que lo tengan todo resuelto. Entonces vamos a copiar en un nuevo apunte. Bien, acá tenemos entonces nuestro ejercicio. Vamos a completar acá lo que faltaba de este ejercicio. Empecemos, por ejemplo, con el 2/5. Lo que acá queríamos hacer era ver si este número es natural, es entero, es racional, irracional, real, imaginario, complejo, par, impar o fraccionario. Eso es lo que queríamos hacer.
Recordemos un poquitito, el conjunto de los números naturales eran los números que servían para contar a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, números naturales. A los números naturales le agregamos el 0 y los negativos y tenemos el conjunto de los números enteros. Luego, tenemos los números que son fracciones, que no son exactas, esos son los números fraccionarios. Si el conjunto de los naturales, los enteros y los fraccionarios agarramos y cargamos todo en un mismo conjunto más grande, tenemos el conjunto de los racionales. O sea que un natural, un entero, un fraccionario también es racional. Si un número no era racional, recuerden que racional era si se podía escribir como una división entre dos enteros, en donde el de abajo no tiene que ser igual a 0. Si un número no se puede escribir de esta manera, como una división entre dos enteros, no va a ser racional, entonces tiene que ser irracional. Igual, un número natural, un número entero, un número fraccionario, un número racional o un número irracional, cualquiera de ellos es un número real. El conjunto de los números reales era el más grande que le contenía a todos esos que mencioné recién. Ok, si un número no es real, entonces va a ser imaginario. Recuerden que los números imaginarios eran los que salían de resolver raíces de índices pares de cantidades negativas. De ahí salían los números imaginarios. Y una mezcla entre un número real y un número imaginario es un número complejo. En realidad todos los números son complejos. Este era el conjunto más grande que le contenía a todos los demás. Luego teníamos acá estos dos conjuntos especiales, el conjunto de los números pares, el conjunto de los números impares. Solamente podemos analizar si es par o impar cuando el número es entero. Si el número no es entero, no vamos a poder hacer eso. Acá donde le pusimos raya es porque el número no era entero y no podemos analizar si es par o impar. Recordemos que un número va a ser par si es que es divisible entre 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo divida ese número entre 2, el resultado de la división tiene que salir un resultado exacto. Eso es un número par. Y un número impar es un número que no es par, o sea que no es divisible entre 2. Que cuando yo haga la división entre 2, el resultado me salga un decimal, algo con comas. Bien, recordando ya todo eso, entonces tenemos 2/5. 2/5, ¿es natural o no? No, no va a ser natural porque para ser natural tiene que ser un número que me sirva para contar. Yo no puedo decir, por ejemplo, tengo 2/5 lápices, porque 2/5 es una fracción. Entonces no es natural. Si no es natural, bueno, puede ser entero, podría ser entero, pero en este caso no es tampoco entero porque los enteros son los mismos que los naturales más el 0 más los negativos. Y en este caso este es un decimal, entonces entero no es. ¿Es fraccionario? Sí, 2/5 es una fracción porque si ustedes hacen la división 2 dividido entre 5, les va a dar algo que no es exacto, algo con comas, 0,4. Entonces, fraccionario sí es. ¿Es racional? Sí. Si es fraccionario, también es racional. Al ser racional directamente no es irracional. Si es racional o natural o entero o irracional, también va a ser real. Entonces, como es racional, también es real. Al ser real, no va a ser imaginario. Y recordemos que todos los números son complejos, así que en esta columna a toditos luego le vamos a poner que sí, porque todos los números están dentro del conjunto de los números complejos. Bien. Como no es entero, no podemos clasificar si es par o impar, así que le ponemos rayita nomás. Ok. Seguimos con el siguiente. El que está acá. Lo voy a marcar ahí con una flechita. El número 9. ¿El número 9 es un número natural, sí o no? Sí. Sí, profe. Claro que sí. Es un número natural porque yo puedo contar y decir tengo 9 caramelos. Si es natural, directamente también va a ser entero, porque recuerden que el conjunto de los números naturales estaba dentro del conjunto de los números enteros. Si es natural o es entero, también es racional, así que sí también. Al ser natural o entero, directamente fraccionario no va a ser, porque recuerden que fraccionario tenía que ser una fracción que no es exacta. Y si es natural o es entero, es algo que es exacto. Y también al ser racional, directamente no es irracional.
Igual, como es racional, también sí va a ser real. Al ser real, no es imaginario. Complejo, sí. Puedo clasificarle como par o impar a este número 9. ¿Y dónde va a estar si es que lo puedo clasificar? ¿Va a ser par o va a ser impar o ninguno? Impar, súper, impar. Bien, sí, súper bien, chicas. Entonces, ¿es impar? No es par. Genial. Bueno, seguimos con el siguiente. Este numerito. Siempre traten de resolver igual en sus calculadoras porque algunos números se pueden disfrazar. Yo, por ejemplo, les puedo poner 8 sobre 4. Este parece una fracción, pero si yo lo resuelvo en realidad, este me da 2. Entonces, este, por ejemplo, fraccionario no va a ser. Así que siempre traten de resolver primero para ver si es que se puede escribir de otra manera. El número menos 2 sobre 9, ¿es natural, sí o no? No, genial, no es natural porque yo no puedo, uno luego cuando es negativo ya el 1 va a ser natural. Y además como es un número que al hacer la división 2 sobre 9 me sale con coma, no va a ser natural y tampoco va a ser entero. Al ser una fracción que no es exacta, sí es un número fraccionario. Al ser un número fraccionario, sí es un número racional. Al ser racional, no es irracional. Por ser racional, sí va a ser real. Por ser real, no va a ser imaginario. Y complejo, todos los números son complejos. A este menos 2 sobre 9, ¿le puedo clasificar como par o impar? ¿Es par o impar o ninguno? Ninguno. Genial. Entonces, raya, raya. Como no es ni natural ni entero, entonces no le puedo clasificar ni como par ni como impar. Súper bien. Ok, el siguiente, 2 raíz de 3. Si ustedes cargan 2 raíz de 3 en sus calculadoras, de ninguna manera se va a poder escribir como A sobre B, donde la A sea un número entero, la B sea un número entero y la B sea distinta de 0. No se va a poder escribir así. Igual ustedes probablemente piensen, pero profe, yo puedo poner así, y esto es una fracción. Sí, es una fracción, pero el número que está arriba no es un número entero. Tiene que ser una fracción en donde el de arriba y el de abajo sean números enteros. Entonces, ese entero no va a ser. Al no ser entero, directamente ya no es natural. Bueno, ¿por qué? Porque los naturales estaban dentro del conjunto de los enteros. Bien. Es fraccionario, vimos que no se podía escribir como una división entre dos enteros, entonces fraccionario tampoco va a ser. Es racional, como no es natural, no es entero y no es fraccionario, no es racional, porque tiene que ser alguno de ellos para ser racional. Al no ser racional, entonces este número sí va a ser irracional. Recuerden que este era uno la negación del otro. Como es irracional, va a caer también dentro del conjunto de los reales. Al ser real, no es imaginario y sí es complejo. ¿Es par o impar o ninguno? Ninguno. Genial, porque no es natural y no es entero. No le puedo clasificar ni como par ni como impar. Súper bien. Ok, vamos a seguir con este que está aquí. Este que está aquí, 1,421. Primera pista que les voy a dar, un número que tiene comas, que tiene números después de la coma. Si tiene una cantidad finita de números después de la coma, siempre se va a poder escribir como una fracción en donde el numerador y el denominador sean números enteros. Y ustedes lo pueden convertir a fracción haciendo en su calculadora. Lo cargan en sus calculadoras 1,421. La calculadora, si es que está luego configurada en el modo matemático, directamente ya les va a dar la fracción correspondiente. ¿Les sale a todos esta fracción? Sí, profe.
Sí, ok. Entonces, esto es un número fraccionario, porque es una fracción que al resolver no me sale exacto. Directamente ya puedo poner que sí es fraccionario. Al ser fraccionario, no va a ser natural ni tampoco entero, porque los enteros y los naturales tenían que ser exactos, sin coma, sin números después de la coma. Al ser fraccionario también va a ser racional. Al ser racional no puede ser irracional. Por ser racional también va a ser real. Al ser real no puede ser imaginario. Complejo sí, todos los números son complejos. Como no es natural ni entero, no podemos decir si es par o impar. Así que ninguno de los dos. Ok, seguimos por acá. El número pi. ¿El número pi es natural, sí o no? No, genial. El número pi no es natural porque pi es un número que tiene comas y que tiene números, muchos números, infinita cantidad de números después de la coma. Entonces, no es natural, no es entero y tampoco es fraccionario porque pi no se puede escribir como una división entre dos enteros. No es posible escribir eso. Entonces, como no es fraccionario, ni entero, ni natural, tampoco va a ser racional. Alguno de ellos tenía que ser para que pueda ser racional. Al no ser racional, directamente sí es irracional. Por ser irracional, también tiene que ser real. Al ser real, no es imaginario y sí es complejo. Toditos los números son complejos. Al no ser ni natural ni entero, no podemos decir si es par o impar, así que le ponemos rayita nomás ahí. Bien, seguimos con este que está acá. Menos 3,5. ¿Natural es o no es? Natural no. Súper. Entonces acá no. ¿Entero es o no es? Ya no sé si me contestaron o no, pero bueno, no es entero. Se me mezclaron todos los mensajes. No es entero porque tiene comas. ¿Es fraccionario? ¿Sí o no? Sí es fraccionario, genial. Sí es fraccionario porque si ustedes cargan en su cálculo menos 3,5, la calculadora les va a convertir a una fracción eso, ya que la cantidad de números después de la coma es finita, tiene fin. Ok, entonces, ¿dónde yo puse? Ah, acá puse, bueno, no importa. Acá sí es fraccionario. Al ser fraccionario, sí es racional. Al ser racional, no es irracional. Por ser racional, sí va a ser real. Al ser real, no es imaginario. Todos los números son complejos. Como no es entero ni natural, no podemos decir si es par o impar. Bien, ya está eso. Ok, el 87. El 87 es un número que sirve para contar. Yo puedo decir, tengo 87 vacas, ojalá, ¿verdad? Pero puedo decirlo. Entonces, sí es natural. Al ser natural también es entero. Al ser natural y ser entero también es racional. Al ser natural y entero no va a ser fraccionario. Al ser racional no va a ser irracional. Por ser racional, sí es real. Por ser real, no es imaginario. Todos los números son complejos. Como es un número natural, podemos clasificar si es par o impar. En este caso, el 87 es impar, porque no es divisible entre 2. Recuerden que todos los números que terminen en 0, 2, 4, 6, 8 son números pares. Esa es la forma de ver si un número es par cuando un número es muy grande sin hacer la división. Y si terminan otros números que no son esos que les cité, 0, 2, 4, 6, 8, entonces es impar. Bien, el número E.
El número E yo ya les había presentado luego como un número irracional. El número E no se puede escribir como una división entre dos números enteros. Entonces no va a ser fraccionario, no va a ser racional, por lo tanto es irracional. Al no ser racional, directamente tampoco es natural y tampoco es entero. Directamente no. Al ser irracional también es real, entonces no es imaginario, complejo sí es, todos son complejos. Como no es natural ni entero, no podemos decir si es par o es impar. Bien, seguimos con el 4/9. 4/9. Si yo hago la división entre 4/9, me va a dar un resultado con comas. Entonces, como da con coma, no es natural, no es entero. Pero como es una fracción que no es exacta, sí va a ser fraccionario. Al ser fraccionario, también es racional. Por ser racional, no es irracional. Por ser racional, sí es real. Por ser real, no es imaginario. Todos los números son complejos. Como no es natural ni entero, no puedo decir si es par o impar. Ya está, entonces 3,14, último número. ¿En cuál de los conjuntos sí está? ¿En cuál de los conjuntos no está? Natural, 3,14. ¿Es natural sí o no? No. Genial. El 3,14 no es natural. ¿Es entero? Tampoco es entero. Súper bien. Ok. ¿Es fraccionario? Fraccionario sí es, porque como tiene una cantidad finita de decimales, se va a poder convertir a una fracción. Entonces, fraccionario sí es. Por ser fraccionario, ¿es racional sí o no? Racional sí también. Súper. Al ser racional, directamente no es irracional. Al ser racional, también es real. Al ser real, no es imaginario. Todos los números son complejos. Par o impar no puedo decir porque no es natural ni entero. Entonces ahí tenemos ya completito nuestro cuadro. Seguro que lo habrán completado luego bien. Ok, también creo que teníamos otro ejercicio. Espérenme que voy a mirar un poco. Este otro ejercicio. Este también vamos a copiar. Para completar acá. Bueno, este ejercicio decía, indica a cuál o cuáles conjuntos numéricos pertenece cada número dado. Lo que teníamos que hacer es ver el número que nos da y decir en qué conjuntos numéricos está. Bien, nosotros ya hicimos estos tres primeros, vamos a seguir por aquí con el 0. El 0, el primer conjunto numérico dentro del cual, yendo desde el más chiquito al más grande, el primer conjunto numérico dentro del cual está el 0, ¿cuál es? Entero, súper bien, entero. Bueno, al ser entero no va a ser fraccionario, pero sí va a ser racional. Al ser racional también va a ser real. Al ser real no es imaginario, pero sí es complejo. Bueno, como es entero, lo puedo clasificar como par o impar. Y el 0, si yo divido 0 dividido 2, me da un número exacto. Entonces, esto es un número par. Ya está, entonces ahí. 7,3. ¿Cuál es el primer conjunto desde el más chico al más grande en el cual está el 7,3?
Racional, dice Lerín. Está súper bien, Lerín, pero hay un conjunto más chico otra vez dentro del cual está el 7,3. ¿Cuál sería? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál es más chico que el conjunto de los racionales? Fraccionario. Bien ahí, Lerín. Entonces, Shirley también dijo fraccionario. Bien, genial. Entonces, fraccionario está primero. Ok, entonces este es un número fraccionario, también es un número racional, también es un número real y también es un número complejo. Par o impar no podemos decir porque es un número concavo. Ok, seguimos con el número 6. 4/3 de pi. ¿Cuál es el primer conjunto numérico desde el más chico al más grande dentro del cual está el 4/3 de pi? Irracional, genial, Shirley. Irracional también, Lerim. Entonces, primero es un irracional. ¿Por qué es un irracional? Porque tiene este pi no se puede convertir a una división entre dos números enteros, entonces es irracional. Después también es real y también es complejo. Par o impar no se puede decir. Acá el número 7, que yo ya les había dado una pista, que eso se puede resolver, raíz quinta de menos 32 es lo mismo que menos 2. ¿En qué conjuntos numéricos primero va a estar el menos 2? No sé si esta respuesta, entero me dice, sí, ese sí. Entero, sí, después también va a estar en el conjunto de los racionales, también va a estar en el conjunto de los reales, también va a estar en el conjunto de los complejos. ¿Puedo decir si es par o impar? Sí, este es un número par, porque se puede dividir exactamente entre 2. Ok, seguimos con el número 8. ¿Cuál es el primer conjunto dentro del cual va a estar este? Primero que nada, luego pueden resolver eso, yo les puse lo es igual acá. Si ustedes tratan de resolver así como está, lo cargan en sus calculadoras, la calculadora les va a decir más error, no les va a poder resolver. Acuérdense que si tienen una raíz de índice par de una cantidad negativa, eso no tiene resultado en los reales. Pero yo les había mostrado cómo resolver. Pueden hallarle la raíz a 16 directamente y agregarle la i. Entonces, raíz de 16 es 4, va a ser 4i sobre 2. El 4 con el 2 se puede simplificar y es igual a 2i. ¿Cuál es el primer conjunto dentro del cual está 2i? Siempre desde el más chico al más grande. Pistas. Al tener esta i es un número imaginario, así que real no va a ser. Como no es real, ninguno de los conjuntos más chicos que el real no va a ser. O sea, natural, entero, fraccionario, racional, irracional, ninguno de ellos es, no es real, es imaginario y también es complejo, porque tiene esta i porque salió de resolver una raíz de índice par de una cantidad negativa. Entonces solamente es imaginario y es complejo. Bien, 2,71, si ustedes lo cargan en sus calculadoras, se puede convertir a fracción porque tiene una cantidad finita de decimales y es 271 sobre 100. Esto es un número fraccionario. El primer conjunto numérico donde está justamente es el conjunto de los fraccionarios. Luego también es racional, también es real y también es complejo. 8 sobre 4, yo ya les había dicho, esto se puede resolver, esto es igual a 2. El primer conjunto numérico dentro del cual está el 2, ¿cuál es? Desde el más chico al más grande. Natural, súper bien. Natural, al ser natural también es entero, al ser entero también es racional, también es real y también es complejo. Entonces ahí ya tenemos todito resuelto este ejercicio. Veamos si es que había más.
Eso era todo lo que había. Entonces vamos a seguir nosotros acá. Bien, en este tipo de ejercicios de indicar en qué conjunto numérico está, etcétera, para el examen de ingreso, si es que sale algún ejercicio de esto, no les va a salir así tan fácil, no les va a salir el número y ver en qué conjunto numérico está, sino que va a salir, por ejemplo, una operación, resolver una operación en la calculadora, una operación con números, resolver esa operación en la calculadora y luego ver en qué conjunto numérico está. Además, recuerden que yo les había dicho que los exámenes son de selección múltiple. A nosotros no nos interesa el desarrollo, no nos interesa qué camino vos tomaste para llegar a la respuesta con tal de que llegues a la respuesta correcta. Porque solamente se marca nomás la respuesta. Los profes no miran su desarrollo. Solo se marca la respuesta. Entonces, en este tipo de ejercicios puede haber dos respuestas correctas. Estoy buscando el test acá en el libro para mostrarles algún ejercicio similar a lo que les estoy hablando para que entiendan de qué les estoy hablando. Pueden haber dos respuestas correctas. Por decirlo, les da una operación, esa operación al resolver todo sale 7. Entre las opciones de respuesta tienen natural, entero, fraccionario, real, etc. Bueno, natural y entero, el número 7, claro que sí es. Entonces, ¿cuál voy a marcar? Porque te van a decir, hay dos respuestas correctas. ¿Cuál voy a marcar? Siempre se tiene que marcar el menor conjunto numérico dentro del cual esté ese número que están teniendo en cuenta. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Este que está aquí. Vamos a hacer un poco. Que igual ya está marcado, pero vamos a ver si está bien marcado, si es cierto lo que marcó acá la persona que lo hizo. Dice, el resultado, voy a agrandar un poquitito más. El resultado obtenido al efectuar esta operación es un número y me da racional, irracional, natural, entero, imaginario. O puede ser que acá haya una sola respuesta. Vamos a ver. Primero resolvemos eso que nos da ahí. Ok, raíz quinta de menos 32, ustedes lo pueden resolver directamente en sus calculadoras, es menos 2. Raíz cúbica de 7, si lo resuelven en sus calculadoras, les va a dar un número con comas. Ese número con comas, para no cometer errores de redondeo, no lo voy a copiar, sino que directamente le dejo así. Al dejarle así, quiere decir que este número no se puede escribir como un número entero ni como una división entre dos enteros. O sea que no es un número exacto. Bien, este número que está acá es un número entero. Este número que está acá es un número irracional porque no puedo escribir como una división entre dos enteros. Una suma, y yo cuando digo suma, tengan en cuenta que no siempre es una suma propiamente dicha, una suma algebraica. Puede ser suma, puede ser resta. Una suma entre un número entero y un número irracional, el resultado sí o sí va a ser irracional. Porque sí o sí me va a dar un resultado con decimales. Nunca me va a dar un entero, nunca me va a dar un natural, mucho menos. Es irracional otra vez entonces. Entonces, el resultado de esto es un número irracional. Ok, las opciones de respuesta que nosotros tenemos son racional. Bueno, racional no es. Natural tampoco es, entero tampoco es, imaginario tampoco es. En este caso hay una sola respuesta. Pero podría pasar que, por ejemplo, que las opciones de respuesta sean las siguientes, que les ponga irracional, real, voy a poner también imaginario, complejo y natural, por decirlo. Bueno, yo ya sé que este número es un número irracional, pero al ser irracional también es real y también es complejo. Entonces ustedes me podrían decir irracional, real y complejo. Hay tres respuestas y no. Tengo que marcar el menor conjunto dentro del cual esté. El conjunto de los irracionales es más chiquito que el conjunto de los reales, es más chiquito que el conjunto de los complejos. Entonces marco este. ¿Se entiende? Bien.
Vamos a cortar esta reunión porque ya estamos con poco tiempo. Nos volvemos a conectar con el mismo enlace.